Muy buenas tardes a todos. Bueno, estar aquí una vez más. Si me acuerdo, eso es para después. Si podéis volver a Gálatas, vamos a seguir por nuestro viaje, para mí tan interesante, a través de Gálatas. Yo estoy aprendiendo muchísimo en esta serie. Sé que es muy difícil, igual, estando aquí escuchando solamente de un domingo a otro domingo, igual es difícil recordar todo lo que está pasando a lo largo del pasaje, pero Pablo está hablando de muchas cosas muy grandes y muy buenas y muy significantes para nosotros. Intento comunicar lo práctico que es la aplicación, y a veces no sé si hago muy buen trabajo, pero es muy útil lo que está diciendo aquí Pablo, y espero que todos podamos seguir creciendo a través de lo que entendemos de Gálatas. Antes de empezar, vamos a orar y seguimos, como siempre. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el libro de Gálatas y todo lo que nos dijo Pablo acerca de la salvación por la fe, acerca de las obras. Y Señor, te pido que nos ayudes a tener la misma perspectiva que tuvo Pablo, a tener la perspectiva de la Biblia en cuanto a las obras en nuestras vidas, en cuanto a cómo debemos vivir como hijos tuyos. Te pido que nos ayudes a aprender cada uno. Te pido que me ayudes a mí a comunicar claramente tu palabra, y que esto sea un tiempo provechoso y un tiempo que te glorifique a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues si volvemos a Gálatas 3, si os acordáis, la semana pasada hablamos mucho acerca del pacto que estableció Dios con Abraham. Dijimos que se repitió varias veces a lo largo de la vida de Abraham, después lo repitió a Isaac y a Jacob. Pero ¿de qué consistía este pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Alguien se acuerda? Habían 3 partes del pacto, 3 promesas específicas que le hizo Dios a Abraham. No sé si se acuerda alguien. Bendeciré a las naciones a través de tu simiente. Eso era la tercera parte de la promesa. Y la 1 y la 2, esa es la que no se acuerda nadie normalmente. Así que las otras 2 son más fáciles. Era una nación grande, ¿no? Sería una nación grande, tendría una descendencia, Abraham, y se formaría la nación de Israel. Y la otra parte de la promesa era la tierra prometida. Esta promesa a la cual se agarraban los judíos estando en Egipto, estando en el desierto. Eso era una parte importantísima del pacto que hizo Dios con Abraham. Así que descendencia, tierra, y esa tercera parte, que fue al final lo único significante del pacto para la eternidad. Esto era la parte central de la promesa, porque esa última parte que Dios usaría la nación de Israel para ser de bendición al resto del mundo, estaba siguiendo con la promesa que hizo Dios a Adán. Bien, cuando pecó Adán, Dios le dijo, vendrá un día la simiente de Eva, vendrá, destruirá la serpiente, destruirá el problema del pecado y restaurará la comunión que se perdió en el huerto de Edén. Así que hablamos del pacto, hablamos que era una cosa grandiosa, increíble, porque significaba que se podría restaurar todo lo bueno que había cuando Dios creó el mundo. Cuando Dios creó el mundo, no existían terremotos como el que acaba de pasar en Nepal. No existían catástrofes que causaban daño humano. Y no existía el daño, no existía el dolor ni la muerte. Cuando Dios creó el mundo era perfecto. Y el hombre tenía perfecta comunión con Dios. Y era un sitio, pues, si te imaginas, un mundo sin errores. El mundo en que vivimos tiene problemas. Parecen fallos de diseño, se podría decir. No son fallos de diseño, son consecuencias del pecado. Y Dios prometió restablecer todo lo que hizo bien desde el principio, lo que se perdió en el huerto de Edén. Así que el pacto que hizo con Abraham nos trae a nosotros esperanza. Nos dice que el problema del pecado es algo que se puede arreglar. No solo el problema de Adán, que le separó a él de Dios, sino el problema que tenemos cada uno de nosotros.
nuestro propio pecado que nos separa individualmente de Dios. Pero hay esperanza. Entre la caída del hombre y entre la promesa que Dios le hizo a Abraham y cuando vino el Señor Jesucristo cumpliendo esa promesa, pasaron muchos años. No me acuerdo exactamente la fecha, pero unos 2000 años pasaron entre la promesa a Abraham y cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. Y la gente, los judíos y todos los que escucharon la promesa, la gente se olvidaba tanto de la comunión que se perdió, se olvidaba del huerto de Edén, se olvidaba de lo que había perdido el hombre y se olvidaba de la consecuencia del pecado, de la gravedad de la situación en la cual estábamos. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Si nos acordamos de la historia del Antiguo Testamento, ¿qué pasa con la nación judía? Bien, viene la promesa, Dios le da a Abraham esa primera parte, la descendencia, le da una nación a Abraham. ¿Qué pasa con la nación de Israel? ¿Qué hacen ellos? Son ellos, se podría decir, tuve que buscar la palabra, son los custodios de la promesa. Ellos eran los que habían recibido la promesa. Era a través de este pueblo que iba a venir el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Primero, vemos que se quedan, en vez de estar en la tierra prometida, se quedan en Egipto, que era en contra de la promesa de Dios. Los judíos, cuando pasó el hambre con José, se fueron todos a Egipto por comida, pero ¿qué pasó? Se quedaron ahí. Y murieron los que habían ido, los hermanos de José, y se quedaron sus descendientes. Y se quedaron tanto tiempo que terminaron siendo esclavizados y ya no tuvieron ni siquiera la libertad de volver. Vemos al pueblo de Israel en contra de la promesa de la tierra. No está siguiendo lo que se estableció en el pacto con Abraham. Porque están esclavizados. Así que, ¿qué hace Dios con los judíos? Les saca con Moisés. Viene Moisés, Dios le levanta como profeta y como líder, les saca a los judíos hacia la tierra prometida. Tenemos todo lo que pasa en Éxodo, bien, la salida de Egipto. Pero, ¿qué pasa? Supuestamente todo está bien. Acaba de venir Moisés. Como que le reaviva a los judíos, les dice, tenemos que volver a la promesa de Dios, tenemos que ir a la tierra prometida, eso es lo que Dios nos ha dado como herencia. Así que consigue sacarles de Egipto, salen y ¿qué es lo primero que hacen los judíos? Antes de ni siquiera llegar a la tierra prometida. Si venís a Éxodo 15, igual uno lo puede encontrar y leer, si no le importa. Éxodo 15, versículo 24, el primero que lo encuentre. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Muy bien, esto es inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo. Cuando Dios hizo el milagro, les protegió de los egipcios, les dio la garantía de poder llegar sanos y salvos a la tierra prometida. ¿Qué pasa? Lo primero que hacen es empezar a murmurar, criticar y amenazan matarle a Moisés porque tienen hambre. El próximo capítulo, Éxodo 16, si puedes leer del 2 al 3. Miquel o quien sea. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Bien, siguen haciéndolo. Siguen murmurando, siguen pecando. Bien, no están con los ojos fijos en la promesa, el pacto de Abraham, lo están olvidando y están murmurando, queriendo volver. Éxodo 32, del 1 al 6. Si puedes leer el versículo 1 y el versículo 6, el que lo encuentre. Éxodo 32, 1 y 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bien, eso es el 6 también.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a remontar. Bien, así que estamos otra vez poco tiempo después de salir de Egipto. Supuestamente la nación está volviendo a la promesa de Dios, está volviendo al pacto de Abraham. Pero ¿qué les vemos haciendo? Creando sus propios dioses, yendo completamente en contra de Dios, olvidándose de la promesa, olvidándose de quién es el que les ha librado. Y justo cuando se va a Moisés al monte, sabemos, para recibir la ley, sería irónico si no fuera en la Biblia, si no fuera algo que hizo Dios. Justo mientras estaba pasando que recibieron la ley, ¿qué estaban haciendo? Yendo completamente en contra de la ley moral de Dios. Así que el pueblo de Dios se demuestra más y más indigna o inmerecedora de la promesa. Los judíos, aunque han recibido esta grandiosa promesa de poder volver a tener comunión con Dios, Dios les ha ofrecido la justificación por la fe, como mencionamos que Abraham, que dice que creyó en Dios y fue justificado por ello. Aunque tienen esta gran promesa, ¿qué están haciendo los judíos? Lo están echando por el barro, bien, están dejando la promesa. No lo siguen, no les vale para nada. Así que, ¿qué pasa entonces? Ahí está Moisés en Sinaí, ¿y qué pasa cuando está en el monte? Recibe la ley. Se escribe la ley de Dios, se introduce ahí en Éxodo. Porque obviamente la promesa no era suficiente. La promesa sí era suficiente, pero el pueblo de Dios, con únicamente la promesa, no se quedó enfocada en Dios. Aunque tenían esta promesa, bien, esta promesa de redención, de perdón por el pecado, la promesa de restauración, de comunión con Dios, aún teniendo este gran pacto de Dios, se extraviaban los judíos. Así que se introduce la ley, porque habían rechazado la promesa. Así que volvemos a Gálatas. Terminamos la semana pasada, si os acordáis, hablábamos de que vino la ley y el pacto que hizo Dios con Abraham, eso era como si se firmó, se cerró el libro y ya no se podía cambiar la promesa. Dios no añade asteriscos después de sus promesas, después de hacerlos. Dios hizo la promesa a Abraham y vemos que después vino la ley y los judaístas decían, es que la ley cambió todo. Y cuando vino la ley, ya la salvación viene por la ley, eso es el legalismo. Y Pablo estaba diciendo, y vimos la semana pasada, que no, la ley no puede cambiar nada de la promesa porque ya fue establecida. ¿De qué sirve la ley entonces? Ahí es donde acabamos la semana pasada. Y si leemos el versículo 9, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, lo que estábamos comentando, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta que viniera el Señor Jesucristo, quien había sido prometido, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Si la ley no tiene que ver con la salvación, si la ley no tiene que ver con la forma de llegar a la justificación, pues ¿de qué sirve? Pues dice la Biblia, fue añadida a causa de transgresiones. Fue añadida porque los judíos, como buenos ejemplos del resto del mundo, como buenos ejemplos de tú y yo, no era suficiente la promesa. No podían quedarse contentos con la promesa de Dios. Necesitaban la ley. Con la ley de Moisés, ¿qué era? Era una lista de reglas, pero igual de importante que las reglas era una lista de consecuencias por el pecado. Tenemos los 10 mandamientos, pero tenemos muchísimas más reglas y con cada regla venía un castigo. La ley estableció lo que era la justicia de Dios y delineó muy claramente lo que Dios esperaba del hombre. Hoy en día se habla mucho del refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿verdad? Estuve leyendo en internet acerca de ello
Y según cualquier manual de psicólogo, el refuerzo positivo es más eficiente o más eficaz, uno de los dos, que el refuerzo negativo. O sea, hace alguien mal en el trabajo y el jefe, ¿qué hace? Pues le despide al trabajador, o le castiga de alguna forma, o le da horas extras, o lo que sea el castigo por hacer algo malo. El refuerzo positivo, es decir, eso está mal, eso no te va a ayudar, lo que tienes que hacer es, cuando el obrero hace lo que esperas de él, le das un bonus, o le tratas bien, o le agradeces de alguna forma. Con los padres y los hijos igual. Cuando el hijo desobedece, en vez de castigarle, el refuerzo positivo es que si hace lo correcto, pues le das un chuche, o le das algo para animarle a hacerlo bien la siguiente vez. Bien, y no voy a entrar en si el uno ni el otro, no es el caso, pero en el caso de los judíos, la promesa, se podría decir, era lo positivo. Bien, los judíos tenían por delante la promesa de qué pasaría si pidieran el perdón. Si creyesen en la promesa, recibirían el perdón de pecados. Y eso no fue suficiente en el caso de los judíos. Tuvo que venir la ley de Jehová, que era la descripción del mal y del pecado. Dice que estuvo la ley, otra vez en el versículo 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa, hasta que viniese el Señor Jesucristo. Y es importante notar, y dice como que la ley era solamente durante este periodo de tiempo. Ahora, es importante notar que existía el bien y el mal antes de que Dios diera la ley de Moisés. Bien, vemos desde el principio, los hijos de Adán, Caín y Abel, vemos qué pasa. Caín le mata a su hermano Abel, y que dice Dios: la sangre de tu hermano clama a mí, y le castiga a Dios a Caín. Bien, la moralidad, el bien y el mal, y el matar o no matar, hablaba Israel esta mañana de matar, o de la sociedad que entiende de matar. Existía el bien y el mal antes de la ley de Moisés. Esto no es que de repente era malo mentir, o era malo matar, o era malo cualquiera de las cosas que está en la ley. La ley simplemente era consecuencias y era descripción de pecado y consecuencias. La ley era una descripción de lo que esperaba Dios, y era un ejemplo de la justicia de Dios. Porque el que pecaba antes de la ley era condenado por su pecado, igual que igual que Adán, cuando pecó, fue condenado por su pecado. Y después de la ley siempre es igual, el pecado condena, el pecado tiene consecuencias. Y la ley de Moisés existió durante ese tiempo para enfocar al judío en la promesa, una vez más, para demostrar la necesidad de la promesa a Abraham. Y era algo para mantener en línea a los judíos hasta que viniera la promesa. Pablo resalta entonces las cosas que hacen que fuera diferente el pacto de Abraham, el pacto con Abraham, que el pacto con Moisés, como lo llaman algunos, o simplemente la ley dada a Moisés. Acordaos del contexto de lo que estamos hablando aquí, es que los judaístas están levantando la ley y diciendo que la ley reemplazó al pacto con Abraham. Y lo que hace Pablo aquí es decir que estamos hablando de dos cosas, no son cosas paralelas. No es que la ley de Moisés se pueda comparar con el pacto con Abraham. Y nos da unas razones por qué. Dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y seguió y volveré. Y el mediador, en versículo 20, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. No vamos a pasar mucho tiempo aquí. La Biblia dice que la ley fue dada por medio de ángeles.
Parece ser que Dios no le dictó directamente la ley a Moisés. Esto lo vemos también en Hechos 7:53, si quieres apuntarlo para mirar después. También en Hebreos 2, si os acordáis de cuando empezamos Hebreos con Israel, que se hablaba de Jesucristo comparado con los ángeles. La Biblia dice que la ley vino por medio de los ángeles. Y no tenemos más descripción que ello. No tenemos cómo acontecieron los eventos en Sinaí, cómo es que Moisés recibió la ley, pero entendemos del Nuevo Testamento que vino a través de ángeles. Bien, Dios no se lo dictó directamente. ¿Por qué dice esto Pablo? No es que le quiten valor a la ley, pero Pablo está simplemente dando contrastes entre la ley y el pacto que hizo Dios con Abraham. Cuando Dios le dio el pacto con Abraham, Dios estaba haciendo una promesa. Una promesa que no se puede cambiar. Nunca iba a retraer su promesa. Dios hizo un pacto, y ya hablamos de lo que era el pacto en esos tiempos. Hizo esta promesa fija, eterna, con Abraham. Lo que era la ley era distinto. Vino a través de ángeles. Dice que hubo un mediador, estuvo Moisés, porque la ley no era para Moisés. Moisés era el mediador entre Dios y la nación judía. Y hubieron varias cosas diferentes en cuanto a recibir la ley y recibir el pacto con Abraham. No vamos a hablar más del tema, es un tema que se puede estudiar mucho más, pero básicamente está contrastando la ley y el pacto. Porque Pablo está desechando la idea de que la ley de Moisés pudo abrogar el pacto con Abraham, porque no son cosas iguales. Completamente aparte de la promesa. Entonces, seguimos, el versículo 21 dice: luego, o entonces, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que Pablo hace la pregunta retórica: entonces, si la ley es diferente, viene la ley y le contradice a la promesa de Dios. ¿Qué estaban diciendo los judaístas? La ley vino porque somos salvos o somos santificados. Bien, ganamos favor a los ojos de Dios cumpliendo la ley. Eso era el mensaje del legalismo. Y Pablo dijo: así que la ley contradice la promesa de Abraham. Dice: de ninguna manera. Esa frase "de ninguna manera" aparece, lo dice Pablo varias veces en sus epístolas. Es una frase en griego que es como un... no se puede traducir literalmente, pero es un no súper enfático. Es como decir no, no, no. Bien, Pablo está diciendo rotundamente: de ninguna manera la ley contradice o abroga o cambia lo que estableció Dios con Abraham. ¿Invalida o lo cambia entonces? No, de ninguna manera. Si fuera el caso, bien, si la ley tuviera precedencia ya sobre la promesa, entonces seríamos nosotros justificados por la ley. Seríamos salvos dependiendo de poder cumplir con la ley de Moisés. Y ya hablamos antes de que eso nos dejaría en malísimo lugar. Si dependiéramos del poder cumplir la ley, entonces cada uno conoce su propia vida, pero tú y yo hemos cumplido la ley de Moisés. Yo tengo que ser el primero en levantar la mano y decir que no, lo he roto muchísimas veces. Bien, yo he mentido, no he honrado el nombre de Dios sobre todas las cosas. No he honrado a mis padres. Vas a través de los 10 mandamientos y yo he roto los 10 mandamientos. Así que si la ley abrogase la promesa a Abraham, estaríamos sin esperanza. Ya hablamos de esto antes. Gracias a Dios eso no es el caso. Gracias a Dios la ley no tiene nada que ver con la salvación. La ley nos muestra, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en adelante, la ley nos muestra la necesidad de la salvación. Así que
seguimos, versículo 22. ¿Qué hizo la ley? Dice, versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo, o encerró a todos, bajo el pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Qué hizo la ley? Podemos decir la Escritura, la Biblia, lo que dijo Dios en cuanto a la ley. ¿Qué hizo? Nos ha atrapado de alguna manera. La ley no es como... Bueno, la ley nos da todos los detalles que hace fácil que nos veamos como condenados. Bien, si no existiese la ley de Moisés, uno podría decir, bueno, pero sí, yo soy una buena persona. Yo no creo que he hecho suficiente pecado para separarme de Dios. Bien, igual Adán sí pecó, igual mi padre pecó, igual pecó cualquier persona, Hitler o cualquier persona que quieras mencionar, pero yo no, yo soy buena persona y muchos hoy en día se consideran buenas personas. ¿Por qué existe la ley? Porque la ley nos dice que no somos buenas personas. Simplemente dice, la Escritura o la ley nos encerró bajo el pecado, nos muestra exactamente dónde estamos bajo condenación, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. La ley simplemente nos pone en nuestro lugar, nos enseña exactamente dónde estamos. Así que muchos hacen la pregunta, mirando la ley, vemos pecado y vemos consecuencias, y mirando la historia de los judíos, muchos dicen, ¿por qué fue Dios tan duro con los judíos? Bien, la ley da consecuencias muy severas. La ley de Moisés tenía la pena de muerte. Tenía la pena de muerte por muchas cosas. El que deshonraba públicamente a sus padres era condenado a la muerte, porque era muy severa la ley de Moisés. Bueno, el ojo por el ojo. Si haces que pierda el ojo tu prójimo, ¿qué es lo que mereces tú? Lo mismo, la ley era justicia, pero era justicia muy, muy dura. Y muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios fue tan duro con los judíos? Y nosotros no estamos bajo la ley. Los que quieren sacar cosas de la ley de Moisés y aplicarlas a nuestra sociedad es un error, porque la ley no nos aplica de esta forma. Los castigos y las consecuencias legales no son igual que en el día de los judíos. ¿Por qué fue Dios tan duro o tan severo? Y tenía aquí apuntado Levíticos 10, también se puede apuntar para mirar después. Pero, ¿por qué es que Dios puso estas consecuencias? ¿Por qué nos dio la ley y sus consecuencias? Porque Dios quería algo muy bueno para nosotros. Bien, la ley era dura, pero era necesaria para demostrar lo perdido que estábamos sin el perdón de Dios. Bien, Dios es justo. Eso es una característica de Dios. Y la justicia de Dios demanda muerte o separación de Dios por el pecado. La ley lo único que hace es demuestra lo severo o lo importante que es cada vez que uno peca, lo importante o lo catastrófico que es cada pecado. La ley simplemente demuestra qué severas son las consecuencias para la eternidad. La salvación solo puede venir entonces cuando, volvemos al versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Volvemos. La salvación, la promesa, viene a los que creen, viene a los que aceptan la promesa. Como Abraham creyó en la promesa y fue justificado, viene a los que de nosotros aceptamos por fe el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa aceptar por fe? Pues es creer lo que dijo Jesús, que yo soy
el Hijo de Dios, morí por tu pecado y puedo perdonarte por el pecado. Eso es la fe en la promesa. Y eso es lo que nos trae la justicia. Eso es lo que nos justifica. Entonces, los judíos demostraron, a través de todas las veces que rompieron la ley de Moisés, demostraron que no querían ser restaurados a comunión con Dios. No querían la promesa. Y por eso Dios envió la ley. Y por eso Dios castigó tan fuertemente a los judíos. Los castigó de la misma forma que un padre castigó a su hijo. Es algo que le duele, es algo que es difícil, pero es algo que le dirige a ese hijo hacia la disciplina. Y yo estoy tan agradecido que Dios puso la ley en la Biblia. Estoy igual de agradecido de que mis padres me disciplinasen a mí como pequeño, porque, bueno, está en el nombre. La disciplina, ¿qué hace? Forma disciplina. Hace que el hijo esté preparado para el futuro. La ley hizo exactamente lo mismo con los judíos. Les preparó para el futuro, para la promesa. En versículo 23 seguimos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, eso ya lo vimos. Encerramos para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, entonces, es lo que nos demuestra la necesidad de la salvación. Eso es lo que ya dijimos. Porque vemos la consecuencia del pecado. Vemos qué es exactamente ser separados eternamente de Dios. La ley nos lo explica. Dice aquí que la ley es un ayo. Bien, en la cultura griega, o en la cultura de que estaba hablando Pablo, el ayo pues era uno que enseñaba a los hijos de normalmente padres ricos. El ayo era un siervo que les enseñaba pues la escuela y todo lo que tenían que hacer. Pero sabemos de la historia que el ayo era muy severo con la disciplina. Era uno que disciplinaba los hijos. El ayo era el que se aseguraba de que los hijos crecieran y hicieran lo propio, lo debido en su cultura, en su sociedad. Y el ayo era a veces muy severo. Y la palabra aquí, que no podemos traducirlo perfectamente porque no existe exactamente no existe esa persona hoy en día en nuestra cultura. Pero la palabra en griego conlleva la disciplina, conlleva el entrenar, demostrar las consecuencias de lo malo para que un hijo, para que un joven, en el caso del ayo, crezca conociendo lo bueno y conociendo lo malo. Y dice Pablo entonces, ¿la ley qué es? La ley es exactamente eso. La ley es el ayo, es el que nos demuestra la consecuencia de lo malo que hacemos. Y es el que nos entrena a vivir como debemos hacerlo. La ley nos empuja hacia la promesa que dio Dios a Abraham. Por eso puse aquí arriba, si esto entiende, la ley no existe para la salvación, no existe para salvarnos. No podemos ser salvos a través de hacer buenas cosas, seguir la ley, sino que existe para enseñarnos la necesidad de la salvación. La ley únicamente nos demuestra la consecuencia por nuestro pecado. Así que eso resume, yo creo, muy apropiadamente todo lo que está diciendo Pablo aquí en el pasaje. Entonces, para aplicar lo que hemos visto hoy, una vez más, pues estamos hablando, esto es algo que continúa semana tras semana, estamos hablando todo en el contexto del legalismo. Y hoy no nos hemos enfocado en el legalismo hoy en día, en lo que hacemos nosotros, porque hemos estado viendo algo muy específico. Pero, como siempre, el pasaje nos demuestra algo muy, muy importante. Primeramente, nos demuestra que necesitamos la salvación. Porque estamos repasando todo lo que es el propósito del Antiguo Testamento. La ley nos enseña que nuestro pecado nos va a separar de Dios por la eternidad.
Y solo tenemos realmente dos opciones, ¿bien? Rechazar y no creer que la ley es algo verdad. Decir que la ley es simplemente un invento humano, igual como el código de Hammurabi o cualquier escrito que se encuentra en cualquier cultura. La ley no es inspirada, no vino de Dios. Hay que decir o eso, bien, es simplemente algo de hombres, o hay que entender que según la ley somos culpables. Bien, según la ley no tenemos esperanza, somos separados de Dios para la eternidad. Solo hay esas dos opciones. Si es que hemos roto la ley, y si tú o yo hemos roto algún mandamiento de la ley, tenemos que entender que necesitamos la promesa de Dios para volver a comunión con Dios. Así que desde luego es un recordatorio muy fuerte de lo que necesitamos cada uno. Y yo, gracias a Dios, pues mis padres me enseñaron la promesa que Dios le dio a Abraham. Me enseñaron que por la fe puedo ser perdonado por todo lo que hice, y siendo muy joven, pues yo fui perdonado por mi pecado. Le pedí a Dios que me perdonara. Si nunca has aceptado ese perdón por el pecado, eso es lo más importante que se puede hacer. Si eres un creyente, ¿de qué nos sirve este pasaje? ¿Qué podemos aprender del pasaje si ya somos hijos de Dios? Ya tenemos el perdón que Dios le ofreció a Abraham. Pues acuérdate y que realmente este pasaje fue escrito a creyentes. Los Gálatas era una iglesia llena de creyentes que ya habían aceptado la salvación, así que esto no está escrito realmente para inconversos. Lo que podemos sacar es sumamente importante, porque titulé este mensaje cuando estaba preparándolo, lo titulé Dando gracias por la ley. A veces miramos atrás y vemos no nos gusta la ley, no nos gusta el Antiguo Testamento. De hecho, nos gusta lo bueno, nos gustan las buenas noticias, nos gusta el Evangelio, lo que hizo Jesús. Y la ley, bueno, es como algo necesario pero malo del Antiguo Testamento. Pero no, yo doy gracias por la ley, porque es la ley lo que nos lleva al Señor Jesucristo. Es lo que nos muestra la necesidad de la salvación. Y cuando estemos dando el Evangelio, y esta semana pasada estuve con Gorka y Yurena, vimos 7 u 8 sesiones, todos acerca del evangelismo, y fue muy bueno, repitiendo la importancia que es que cada uno de nosotros estemos enteramente dado al evangelismo. Bien. Por eso existimos aquí en la tierra. Bien, no existimos para ganarnos la vida o para comprar una buena casa o cualquier meta que tenga uno. No existimos para el evangelismo. Así que cuando estés dando el evangelio a alguien, predicando el evangelio, tienes que empezar por la ley simplemente. Y acuerda, no es simplemente hablar con alguien y decir, oye, pues todo es bonito, todo es rosas, puedes llegar al cielo, tal. Lo primero cuando estás hablando con alguien es que tienen que ver su necesidad de salvación. Por eso existió la ley. Así que es un buen recordatorio de cómo compartir el evangelio con uno que lo necesita. Primero, uno tiene que ver que necesita perdón, que su pecado trae consecuencias. Así que, porque uno no va a pedir perdón a menos que entienda que lo necesite. Bien, es la única forma de aceptar el evangelio. Así que recordar eso a la hora de dar el evangelio. Y con eso terminamos la sección de hoy. Ya seguiremos y tengo ganas de seguir para adelante con lo que dice Pablo. Pero gracias a Dios por la ley, porque eso es lo que nos ha traído a los que somos salvos. Eso es lo que nos ha llevado a la salvación. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí. Gracias por tu palabra y gracias por la ley que le diste a Moisés. A través de los ángeles tú dijiste, pues, si pecamos, si vamos en contra de tu voluntad, pues viene con consecuencias.
porque tú eres un Dios justo, tú no puedes tolerar el pecado. Te damos gracias por todos los detalles en la Biblia que nos demuestran la gran necesidad de la salvación. Y te pido que nos des una pasión por compartir las buenas noticias del Evangelio a los que necesitan ser salvos. Te pido que nos bendigas en esta semana que entra. Te pido que sea el Evangelio lo primero en que estemos pensando y lo principal en todo lo que estamos haciendo. Te pido que te glorifiquemos a ti a través de todo lo que hagamos en este fin de semana. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.